será nuestro socorro? ¿Será que será posible esto o aquello? ¿Cierto? Pero digamos que en comparación con Abraham, algunas de las situaciones que nosotros hemos experimentado no se comparan, ¿cierto? ¿Sí o no? Pero de igual manera nos hacen sentir dificultad, ¿sí? Nos hacen sentir frustrados, ¿sí? Y a veces hasta incrédulos, ¿sí o no? Vamos a leer en el capítulo 18. Génesis capítulo 18. Dios llegó a la casa de Abraham y Abraham mandó a preparar comida y todas esas cosas para atenderle. Luego, mientras que estaban compartiendo, Dios le preguntó, ¿dónde está Sara? En el versículo 9. Génesis capítulo 18, versículo 9, dice, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida, y aquí Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado la costumbre de ¿qué? ¿Era fácil o difícil? Y se rió pues Sara entre sí diciendo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa que sea difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Nosotros sabemos, para Dios no hay algo que sea difícil, pero experimentando la situación, ¿cómo nos sentimos? Porque en las manos de quién está, ¿cierto? Aunque decimos que para Dios no hay nada que sea difícil, pero nos sentimos como que esto no es posible, porque en la mano de quién está. Sí, porque parece que nosotros somos los que tenemos que hacer algo, ¿sí? Por eso nos angustiamos, nos desesperamos, nos frustramos, ¿cierto? A Sara le dio mucha impresión esto. Ella se sorprendió. Sí. Por ejemplo, en el noviazgo, sí, la relación en un porcentaje de 1 a 100, ¿sí? Entonces, ¿en qué está basada? En las emociones, ¿cierto? Cuando se casa, ya no hay tantas emociones, pero digamos que aunque el porcentaje reduce, pero cuando, sí, digamos que la relación ya no solamente se basa en la emoción y en el deseo, entonces digamos que la unidad entre el esposo y la esposa se hace más fuerte porque ya es desde el corazón, ya no es por las emociones ni por los deseos, ¿cierto? Sí, entonces el hombre ve a la mujer ve al esposo y se siente mariposa en el estómago y tienen deseos, ¿cierto? Pero cuando si pasa de 60, 65, 70, entonces ya
no los une el deseo. No, el amor, sí. Sí, porque ya, sí, digamos que el deseo cesó en ambos, pero duermen juntos, se consienten, ¿sí o no? Entonces, si el viejito se enferma, la viejita lo quiere cuidar, ¿cierto? Aunque ya cesó el deseo, pero la unidad del corazón se hizo más fuerte. Entonces, Sara, aunque ama a su esposo, y su esposo, aunque la ama, mirándose, no podemos tener un hijo, ¿sí? Ya solamente están unidos por el vínculo del corazón. Por eso, Sara pensando en su viejito y pensando en ella, no es posible, sí, no es posible. Le da risa, sí, porque aunque le haga cosquillas, ya su esposo no reacciona. Me disculpan por esto. Y aunque el esposo, ay, sí, no sé cómo le dirá, mi negra, mi gordita, mi flaca, sí, no me moleste, ¿cierto? Pensando en todo esto le da risa, ¿sí o no? Aparte de que ya son viejos, sí, mirándose, ay, yo amo tanto a mi esposo, pero hasta ahí. Sí me hago entender, por eso a ella le pareció gracioso. Y también la Biblia nos describe, eran de edad avanzada. Escuchar este tipo de palabras, sí, no es tan aceptable, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer las cosas según nuestra capacidad. Y cuando hay algo que está fuera de nuestro alcance o de nuestra capacidad, entonces nos parece que es imposible. Pero es tan bueno porque cuando nosotros recibimos la palabra en nuestro corazón, esta nos produce la fuerza, nos da fuerza. Amén. Amén. Por eso en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 11, dice que Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Sabe qué significa esto? Vamos a leer. Vamos a leer Hebreos capítulo 11. Dice, Hebreos capítulo 11, versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Sabe qué es concebir? Quedar embarazada. Entonces, mirándose ambos, hoy estás tan hermosa hoy. Estás tan hermoso hoy. Sí. Digamos que aquello que se había muerto, ¿sí? Aquello que ya no funcionaba. Por la palabra ellos recibieron la fuerza, no solamente Sara, sino también su esposo. ¿Sí me hago entender? O explicamos un poco más. No hay necesidad, ¿cierto? No hay necesidad. ¿Sí? La palabra, sí, produjo, ¿sí? En ella, ¿sí? Esa fuerza, ¿sí? Porque digamos que nosotros a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? Nuestro cuerpo se va deteriorando, algunas funciones empiezan a apagarse. ¿Sí o no? Pero entrando la palabra, ella recibió fuerza, ¿sí?
Y por recibir esta fuerza de la palabra, ella quedó embarazada. Por eso es tan importante que nosotros podamos creer en la palabra, podamos recibir en la palabra. Un día Jesús estaba compartiendo y se levantó una mujer de entre la multitud y dijo: bienaventurados los pechos que te amamantaron. ¿Sí? Y Jesús dijo, aunque es muy bueno lo que ella estaba diciendo, porque bienaventurada María, ¿cierto?, por haber concebido, por haber dado a luz a Jesús. Pero Jesús dijo, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios, ¿sí?, los que oyen la palabra y la guardan. Amén. Por eso es tan importante que nosotros podamos recibir en nuestro corazón la palabra. Aunque nosotros seamos un poco dudosos, aunque no tengamos fuerza o capacidad, pero si esta entra a nuestro corazón, produce la fuerza. ¿Ustedes se acuerdan del testimonio que el pastor con mucha frecuencia cuenta? Porque en esto la palabra de Dios trabajó, el testimonio de Joan Choi, ¿sí recuerdan? Esperan, sí, los que esperan la palabra. Dios produce fuerza en nuestro corazón para que nosotros podamos avanzar, ¿sí?, sin relación a nuestra capacidad, sino a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, ¿cierto? Aquí dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad, ¿sí? Concebir y dar a luz. ¿Se imagina? Sí. Cuando ven a Sara, sí, que le está creciendo su vientre, la gente con esa edad, creo que a la hora del parto va a morir. Es cierto, hermana Sara, Bárbara, que así dicen los médicos, la hermana Bárbara quedó embarazada ¿a qué edad? Imagínense. Pero los médicos, ¿qué le dicen? O se muere, sí, de pronto en el parto, pueda que usted fallezca, sí, o pueda que en el trabajo de parto el bebé fallezca, sí, pero las probabilidades de que sobrevivan los dos son mínimas. Así los médicos asustan a las mujeres, ¿sí o no? A mi esposa también le decían así, aunque mi esposa no tiene 40 y algo de años, ¿sí? Pero, como si ella tiene 30 y casi 40, entonces el embarazo es riesgoso. Mi esposa tenía, ¿cómo se llama? Un mioma, sí. Pero crecía a la par del bebé. Entonces los médicos le decían, usted cuando vaya a dar a luz, sí, se puede desangrar y se va a morir. O puede que le impida nacer al bebé y el bebé se muera. Por este tipo de cosas, mi esposa le consultó a Samonín, sí, a la pastora. Y la pastora le dijo que el pastor había dicho que aquello que no se mueve, sí, que no tiene, sí, que está adentro, pero que no se mueve, esto está muerto. ¿Sí? Entonces mi esposa recibió esa palabra y no hay ningún problema, sí. Y Joaquín creció dentro del vientre y nació, sí, aunque no de manera natural, pero ninguno murió. ¿Por qué? Por la palabra. Por la palabra, por la promesa.
Mirando a Sara, la gente tal vez se sorprendería. Uy, esta señora, esta abuelita, creo que... Pero la palabra hizo que su cuerpo estuviera en las condiciones aptas para poder dar a luz. Nosotros cuando nos miramos, sí, no tenemos mucha esperanza en nosotros, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos miramos a través de la palabra, nosotros somos siervos y siervas de Dios, útiles. Vamos a buscar una palabra en la Biblia, en el libro de Hechos. Hechos capítulo 9. Desde el versículo 11, desde el versículo 10, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído mucho acerca de ese hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Saulo tenía fama, ¿sí o no? Hace un par de días atrás el pastor Tito compartió de Barrabás. Él era famoso, ¿cierto? También nosotros. No sé qué fama tenga usted en el barrio, sí, en la cuadra por donde vive. ¿Tienen buena fama o mala fama? Entonces, como uno tiene mala fama, ¿para qué le comparto a mi vecina? ¿Para qué le hablo? Si ellos saben cómo era. Porque no hay que verse como era, ¿sí? Pero para hablar el evangelio uno piensa: uy, la gente me conoce como yo era. ¿Sí o no? Entonces, que se pierdan. ¿Sí? Pero la fama nuestra no importa. Si la fama que hayamos tenido antes no importa. Sino lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Dice que somos nuevas criaturas, ¿cierto? Pero a veces uno vive con la mentalidad de la vieja criatura. Entonces, más que todo esto se despierta cuando nosotros tenemos que compartir el evangelio con las personas que nos conocen. ¿Sí o no? Ay, yo te conozco, sí. Sí, juntos, sí. ¿Ustedes se acuerdan? El pastor Oxupar a veces él testifica cuando él recibió la salvación. Él fue a hablar a su iglesia, sí, con los jóvenes. Entonces, ¿qué le decían? Ay, tú robabas con nosotros, sí, de los frutos de los campos de los vecinos, entonces, ¿qué vienes a hablar? Surge este corazón, ¿cierto? Saulo era famoso. Para Ananías es un hombre peligroso, pero para Dios, nosotros muchas veces, ¿cómo nos sentimos? Ay, ¿será que yo soy instrumento en la mano de Dios? ¿Sí sienten que son instrumentos útiles en la mano de Dios? Ananías veía, ¿sí? Así, pensaba así de Saulo. Pero ¿qué cosa pensaba Dios de Saulo? El versículo 15, el Señor le dijo: ve,
porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Dios veía esto de Saulo. Ananías veía. Pero Ananías, recibiendo la palabra de Dios, sí, cambió de parecer respecto a Saulo. Puede que nosotros tengamos dudas acerca de algo, pero es muy importante que escuchando la palabra de Dios nosotros podamos cambiar de parecer, ¿sí? Cambiar de parecer, sí, frente a la palabra de Dios es muy bueno para nosotros. Sara, ¿qué concepto tenía? Soy vieja, mi esposo es vieja, no tendré deleite. Sí, ya no hay deleite. Pero escuchando la palabra que Dios dijo, ¿hay alguna cosa que sea difícil para Dios? Esto cambió su manera de pensar. ¿Sí o no? En Montería llevo como 2 años y algo. No soy bueno para las fechas. ¿Ustedes son buenos para las fechas? Anoche o antes de anoche estaba conversando con el evangelista Andrés y él me dijo, uy, en este mes cumplimos años varios. Sí, cumpleaños yo, cumpleaños su esposa. Y él me dijo, ¿en qué fecha cumpleaños su esposa? Y yo le dije, no sé, el 17 o el 18. Y me dijo, uy, evangelista, estamos graves. Yo no recuerdo el día solo recuerdo el día que vine al seminario. ¿Saben por qué? Porque había una boda, ¿sí? El pastor Tito se estaba casando. Entonces, cuando el pastor Tito habla de su aniversario, yo recuerdo que ese día yo entré al seminario. Pero cuando nos nombraron evangelistas, cuando nos enviaron, no sé en qué fecha es. Ay, ya se me olvidó lo que iba a decir. Sí, llevo 2 años y algo en Montería. Pero cuando llegamos a Montería, sí, había una hermana que siempre me invitaba a compartir con personas que están a punto de morir. Una sobrina de ella pisó un clavo oxidado y ella no le prestó atención, pero creo que pasando una semana y media, ella colapsó. Entonces la llevaron por urgencia, dijeron que tenía tétano y que este estaba muy avanzado, que en cualquier momento ella podía fallecer. Entonces ella preocupada me llamó, evangelista, así los médicos dicen que le quedan tantas horas. No sé por qué los médicos son tan... Venga, por favor, y sí, al menos para que ella escuche el evangelio. Entonces yo fui y entré a la sala donde ella la tenían. Todo estaba apagado. No sé por qué a las personas que están con eso es una toxina, ¿cierto? No se podía encender las luces. Entonces, ¿cómo hago para predicarle aquí, para abrir la Biblia? Pero con las luces de los aparatos, yo pude compartir con ella. Ella ahora no se está congregando en la iglesia. A veces me pregunto, ¿por qué será que algunas personas cuando reciben algún favor de Dios, en vez de humillar sus corazones, cuando se recuperan, siguen viviendo? Entonces yo fui y yo empecé a compartirle, así como el pastor le habló a Joan Choi. Sí, porque era prácticamente similar.
aunque yo tenía sí, muchas dudas porque nunca había compartido con una persona que está a punto de morirse. Yo le pregunté a ella cuál era el diagnóstico médico, pero a mí me habían dicho que no le podía preguntar nada porque estaba débil, pero ella me empezó a decir que esto le había afectado el corazón, que en cualquier momento le podía dar un infarto, que también otros órganos de ella estaban afectados y que en cualquier momento ella podía morir. Así me dijo. Yo le empecé a hablar la palabra. Yo le dije, usted no tiene fuerza. O a un joven de nuestra misión que lo picó un escorpión, él tampoco tenía fuerza para vencer el poder del veneno. Pero escuchando la palabra, por esperar a Dios, Dios le dio nuevas fuerzas. Dios le dio fuerzas para vencer el poder del veneno. Usted también no tiene fuerza. El tétano ya avanzó mucho en su cuerpo. Pero si usted cree en la palabra de Dios, entonces Dios le dará nueva fuerza. Entonces yo le leí San Juan 1:29. Así como usted no tiene fuerza para vencer esta toxina del tétano, tampoco tiene fuerza para vencer la potestad del pecado. Pero si cree en Jesucristo, que es el Cordero de Dios, entonces usted puede ser libre del pecado. No sé si usted se va a morir, aunque yo sentí que ella no se iba a morir. Cada que yo le citaba la Biblia, ella me decía, venga, yo leo. Ella mismo quería leer. El antídoto para el tétano no había en ningún lugar de la costa, ni en Barranquilla, ni en Santa Marta, ¿sí? Tampoco en Antioquia, en Medellín. Solo lo había acá en Bogotá. Si no le aplican, se muere. Pero ella escuchó la palabra. El antídoto llegó después, no sé, en 1 o en 2 días. Pero ellos dijeron, en 2 horas se muere. Pero ella no se murió. ¿Usted cree que Jesús limpió sus pecados? Como no tiene más opción, tiene que creer. Sí, yo creo. Bueno, ya finalicé de compartir la palabra. Si pasando 1 o 2 semanas le dieron de alta, luego yo fui donde ella vive a hacer estudio bíblico. Y yo llegué y la vi en silla de ruedas y yo no la reconocí. Yo pasé por encima de ella. Luego cuando nos cambiamos a hacerlo a otra casa, ella me dijo, ¿usted no se acuerda de mí? ¿Quién? Yo soy fulana de tal. Ay, sí, ¿cómo está? Entonces ella empezó a testificar. Sí, a mí me visitaron muchas personas para compartir la palabra, pastores, pero del único que me acuerdo es de usted. Pero las luces estaban apagadas. Solamente está la luz de los aparatos que la monitoreaban, estaban encendidos. Pero parece que ella los ojos de ella se abrieron bien. Ay, sí, tú eres fulana de tal. Ella se recuperó y ahora está bien. Sí, esperamos que Dios trabaje en su corazón para que empiece a congregarse a la iglesia. Pero por la palabra que ella escuchó, ella recibió, ¿sí? Y se pudo recuperar de esa situación en la que estaba. Hermano, hermana, nosotros no teníamos poder para vencer al pecado.
Pero por creer en la palabra, ¿qué sucedió? Nos pudimos despojar del pecado. Luego esta hermana evangelista, sí, hay otra persona, sí, tiene cáncer. Sí, usted puede ir a compartir con ella. Bueno, hermana, sí, vamos. Ella ya estaba en la última etapa. Yo fui y con los hermanos fuimos a la casa de esa persona. Pero ese día ella tuvo una crisis y nosotros llegamos, pero ya se la habían llevado por urgencias. Aunque hablamos un poco con la familia, pero la intención era compartir con ella. Después de que compartimos y nos íbamos, la hermana en el camino nos decía, evangelista, entonces como esta vez no pudimos compartir con ella, entonces el próximo, nosotros hacemos estudios bíblicos los jueves allá. Ella dijo, el próximo jueves venimos. Y yo le dije, no, hermana, ella es enferma terminal. Mañana tenemos que venir. Cuando salga y regrese a su casa, entonces venimos. Me avisa. Entonces yo le pregunté, ella me dijo, sí, ya le dieron salida nuevamente, está en la casa. Y fuimos. Cuando nosotros llegamos, ella estaba dormida. Y el papá que quería que nosotros fuéramos no estaba, estaba la mamá. Entonces la mamá, tal vez pensando en que su hija está durmiendo, está descansando, no quería llamarla. No, es que ella está dormida. Imagínese una persona que tiene cáncer. Si se queda dormido, es bueno, ¿cierto? Ella no quería despertarla. Entonces la hermana me preguntó, ¿qué hacemos? Sí. Yo también pensé, si la despertamos y junto con ella despierta el dolor, entonces ¿cómo se va a sentir la familia? Esperemos, no la llamemos. Y el papá de ella llegó. Entonces la hermana le dijo, ay, que si nosotros vinimos, sí, como habíamos acordado, para compartir con ella. Pero ella está dormida. Y el papá dijo, no hay problema, la despertamos. Pero cuando el papá entró, ella estaba despierta. Entonces él me dijo, siga. Yo entré, me senté al lado de ella, me presenté, sí. Y San Juan capítulo 1, versículo 29 es una palabra muy buena para compartir el Evangelio. Entonces yo abrí la Biblia en el capítulo 1, en el versículo 29 y empecé a compartir con ella. Todos nosotros cometimos pecado. Por causa de esto íbamos a la condenación. Pero Jesucristo, como el Cordero de Dios, vino para quitar nuestros pecados. ¿Usted cree? Ella me dijo, sí, yo creo. Pero hay que confirmar, ¿no? Sí, otra vez y otra vez, ¿sí? ¿Cree? Sí, yo creo. Tampoco hay tanta opción para decir que no, ¿sí o no? Luego ella empezó a sentir dolor y me dijo, ay, estoy cansada. Yo le dije, bueno, vamos a orar y terminamos. Yo oré y salí de donde estaba ella. Luego nosotros nos fuimos y la hermana empezó a preguntar, evangelista, ¿usted qué cree? ¿Ella recibió la salvación? Hermana, si Dios nos permitió venir, sí. Al día domingo, ella le preguntaba a mi esposa, ay, el evangelista compartió con ella, pero ¿sí será que recibió la salvación? Y mi esposa, hermana, si Dios nos permitió ir, sí,
a visitarla en la condición que ella estaba antes de morirse. Entonces, es porque Dios quería salvarla. Creo que al siguiente domingo, la hermana testificó que ella había fallecido. Yo cuando estaba compartiendo, yo la vi a ella y yo en mi corazón sentía, esta no es una persona que va a morir, sino que va a vivir. Pero ella falleció. Y luego yo pensaba, ¿de qué manera Dios me hizo sentir? Así. ¿Por qué Dios me hizo sentir de que no iba a morir? Ay, es porque ella iba a recibir la vida, ¿sí? Pero no la recuperación del cuerpo. Pero esta hermana seguía con esa duda en su corazón. Entonces, aunque nosotros le decíamos así, de esto no se podía despojar, sí, ella quedó con incredulidad en su corazón. Pero un día el papá de ella fue, sí, al negocio que tiene la hermana. Entonces él empezó a testificarles, yo me siento muy agradecido con ustedes porque nos fueron a compartir la palabra. Después de que ustedes se fueron, mi hija que no se levantaba ya, sí, sacando fuerzas, sí, se recostó y empezó a hablar. Papá, no se vayan a poner a pelear, sí, yo me voy. Pero ese señor que vino me mostró el camino, sí. Ahora ya me voy tranquila. No se preocupen, no vayan a llorar por mí. Cuando esta hermana escuchó el testimonio de él, su corazón cambió. Ay, entonces ella recibió la salvación. Y ella testificó en la iglesia, sí. Yo pensaba así, yo me sentía así, como que ella no había recibido la salvación, pero luego cuando el papá fue y nos contó el testimonio que ella dijo antes de morir, entonces yo pude creer. Y nosotros cuando compartimos el evangelio, cuando hablamos la palabra, tenemos que hablar creyendo de que escuchando, reciben salvación. No de que, yo le voy a predicar, pero esta persona creo que no va a recibir la salvación. Sino que hay que compartir creyendo de que... ¿Ustedes se acuerdan de un pastor que estuvo aquí y él decía, yo oro por las personas y todos se sanan? Sí, ya recuerdan a ese pastor. Entonces, todas las personas con las que nosotros compartimos el evangelio, debemos creer, todos se salvan. Nosotros debemos estar convencidos de eso. Si las personas creen o no, entonces, sí o no. Pero nosotros al predicar el evangelio debemos tener esa convicción en nuestro corazón. Si predicamos, sí o sí van a recibir salvación. Sí, al menos eso debe estar en nuestro corazón. Amén. Amén. Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho. Esta palabra entró al corazón de ese paralítico y ¿qué ocasionó? Él se levantó, tomó su lecho y anduvo. Ese es el efecto de la palabra cuando entra a nuestro corazón. Amén. Otra vez nos invitaron una señora que tenía cáncer en el hígado. Sí, estaba saliéndosele de a pedazos. Sí. Cuando yo la vi, esta señora no parece que tuviera cáncer de hígado. Y ella tenía problemas del oído, entonces había que hablar duro.
Con ella también compartimos, ¿sí? En 2 ocasiones. La primera vez ella, aunque ya estaba avanzado el cáncer, ella la sacaron de la habitación y se sentó. Y nos escuchaba. Al siguiente día ya no se podía. A la siguiente semana que fuimos ya no podía levantarse. Entonces nosotros entramos a la habitación y compartimos. También San Juan capítulo 1 versículo 29, esa palabra es muy poderosa. En el viaje misionero que hicimos yo aprendí a evangelizar con ese versículo de la Biblia. Porque se puede explicar en un muy corto tiempo. Cuando finalizamos, mi esposa se le acercó y le hablaba al oído. Ya se llamaba Rosa. Abuela, ¿usted cree que el Señor Jesucristo limpió sus pecados? Esa seguridad debe tenerla en su corazón. El Señor Jesucristo, Él murió y hizo nuestros pecados blancos como la nieve y como la lana. Y ella le dijo, sí, como la leche, como el queso, como las nubes. Entonces mi esposa escuchando eso, así, casi se pone a llorar, se quebrantó. La palabra que entra a nuestro corazón con poder, trabaja. ¿Sí? Hizo que nosotros pasáramos de las tinieblas a la luz. ¿Sí? Por eso caminemos, ¿sí? Creyendo y confiando en el Señor. Amén. A pesar de que tenemos muchas dificultades y a veces nuestro corazón, ¿sí? Se nubla. Pero si recordamos la palabra, si recordamos la promesa, entonces estas cosas tienen que salir, ¿sí? Tienen que irse. Amén. Sí, por eso en medio de la dificultad, recordemos la promesa del Señor. Amén. Esta tiene poder para trabajar en cualquier situación que nosotros tengamos. Vamos a orar para terminar. Amado Dios, te agradecemos. En la iglesia nos permite un tiempo muy bueno donde nosotros podemos escuchar la palabra. Aunque pasamos por situaciones, por algunas dificultades, unas pequeñas, otras más grandes, pero usted quiere llenar nuestro corazón con su palabra. El paralítico durante 38 años, él estuvo esforzándose y en gran manera sufrió. Pero el Señor Jesucristo, conversando con él, aunque no fue una conversación muy larga, el Señor Jesucristo le habló y la palabra entrando al corazón de este paralítico le hizo cambiar. Usted también, por su evangelio, nos ha permitido el cambio verdadero. Nos hizo pasar de las tinieblas a la luz, de pecadores, nos hizo pasar a justos, de hijos del diablo, como dice en San Juan 8:44, nos hizo ser hijos de Dios. Padre Santo, muchas gracias, porque por el testimonio del Evangelio, ahora nosotros podemos gozar de una vida tan buena, de una vida llena de gozo y felicidad y de gran consolación. Bendiga, Señor, nuestro caminar, nuestro andar dentro del Evangelio, Señor. Que nosotros no miremos tanto nuestra figura, nuestra apariencia, sino que por medio de la palabra nosotros podamos ignorar esto y avanzar, creyendo, caminando con los siervos, con la iglesia y también testificando de el Evangelio, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendiga a todos, Señor, por favor, se lo pido. Que las hermanas, ellas, con fuerza, con más fuerza cada día, por la fuerza que produce la palabra,
en todas las sedes, aquí en Bogotá y en todas las sedes donde se congregan y en los lugares donde todavía no hay. La sede de nuestra misión, ellas como instrumentos útiles puedan caminar sirviendo al Evangelio, a la Iglesia y a los siervos de Dios. Padre Santo, muchas gracias por su misericordia. Delante suyo oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.